La escóbula de la brújula. La historia de la cabeza de Viracocha es fantástica. Realmente, por las crónicas y por los testimonios que hay, se sabe que la cabeza de Viracocha, como saben, y si no, pues era uno de los grandes dioses del panteón inca, era una de las grandísimas deidades, y había un inca, también un inca Viracocha. Se sabe que en el santuario de Racchi había una gran escultura de piedra monumental de Viracocha. Esa escultura, cuando llegan los españoles a América, el pueblo inca, para intentar preservarla, parece que la modifican, parece que retallan la cara, sí, para que no tenga los caracteres que quizá los españoles podían identificar como una deidad inca. Entonces lo que hacen es que hacen creer a los españoles que están ante una escultura de San Bartolomé. Entonces hay que echarle imaginación. Entonces, sí, además San Bartolomé. Y con ese casco. Entonces parece que la mentira durante algún tiempo parece que funciona. Pero también parece que en algún momento a alguien le llama un poquito la atención la cantidad de ofrendas que se está llevando a esa escultura y el tratamiento que le hacían a esa escultura. San Bartolomé, efectivamente. Hay ahí un sincretismo muy llamativo. Entonces, lo que ocurre es que llega un momento que directamente los españoles deciden destruir la escultura, y parece que destruyen el cuerpo y la cabeza y lo dejan separado. Pero también parece que la cabeza durante algún tiempo pervive en manos incas, que la conservan durante mucho tiempo. Esa es más o menos la historia del origen de la escultura. Se le pierde la pista a la escultura hasta que, por circunstancias, en el año 1930, en Cuzco, en unas excavaciones que se hacen en la iglesia de los jesuitas, en un pozo de más de 8 metros de profundidad, aparece una cabeza que, por las dimensiones, por la forma y por el aspecto que tenía, parece que se identifica claramente con la cabeza de Viracocha. Antes hablabas de Juan Larrea. Juan Larrea, en aquellos años, estaba precisamente en aquella zona excavando y consiguiendo piezas. Él estaba allí, pues en una... lo que era la remodelación de una iglesia jesuita. De los jesuitas, efectivamente. Entonces, le llegan noticias de la excavación en la iglesia de los jesuitas y que habían identificado la cabeza. Juan Larrea se persona ahí y es testigo, porque además se conserva también toda la documentación de su cuaderno de viaje, en el que es testigo cómo extraen la cabeza del yacimiento. Toda la gente que estaba allí es consciente de la importancia de la pieza, pero Juan Larrea se hace con la pieza y la trae a Europa. La trae a Europa, hace un periplo por diferentes lugares europeos y finalmente termina en el Museo de América, porque, como comentabas antes, Juan Larrea hace un legado de piezas fantásticas al Museo de América, que de hecho una parte de la colección del Museo de América es precisamente el legado Juan Larrea, entre los que la pieza más icónica es esta que hay aquí. ¿Qué ocurre con la pieza de Viracocha? Que algunas investigaciones o algunos investigadores han querido ver un falso histórico, porque precisamente la cara está muy modificada y además de un modo muy tosco. Tú ves una escultura de una factura fantástica, pero la cara, el rostro es muy tosco. Es cierto que en Perú nadie duda que es la cabeza de Viracocha y que precisamente esos elementos toscos refieren a la historia que se conocía de que los propios incas modificaron la cabeza y la cara, Sí, la hacen con una sonrisa beatífica, ¿no? Efectivamente, para que piensen que era San Bartolomé. Esta es la primera parte de la historia. La segunda es que cuando es el terrible terremoto de los años 50 allí en Perú, bajo los escombros del teatro, una nueva excavación que se hace debajo de los cimientos del antiguo teatro, en una zona muy próxima a la anterior, aparece un cuerpo. Aparece un cuerpo de piedra de unas dimensiones muy similares a las que presumiblemente tendría la escultura de Viracocha. Proporcionales a la cabeza. Totalmente. Entonces, rápidamente se establece una relación entre que ese cuerpo se corresponde con la cabeza. Se hacen medidas, se hacen cálculos y se verifica que efectivamente el cuerpo que está allí se corresponde con la cabeza de Viracocha que está aquí. A día de hoy, el cuerpo está en el Museo Inca de Cuzco. De hecho, si cualquiera de nuestros oyentes va al Museo Inca de Cuzco, lo que podrá ver es el cuerpo en el que precisamente los responsables del museo encima han puesto una fotografía de la cabeza que está aquí en el Museo de América. Entonces tú vas al Museo de América y ves la cabeza, vas al Museo Inca y ves el cuerpo con la fotografía encima de la cabeza que está aquí en España. Es más, muchos investigadores indican que si en algún momento se volvieran a unir la cabeza que está en España con el cuerpo que está en Perú, se activaría el mito de Incarri, el famoso mito inca, según el cual el inca decapitado, cuando vuelva a completar su cuerpo, nuevamente el imperio inca volverá a renacer. Qué película de ciencia ficción más Bueno, pero vamos a ver, es que la arqueología... No me negaréis que la historia preciosa. es preciosa. Pero